Bueno, autóctonos, estoy aquí en un pueblo de La Rioja que no sé cuál es, pero mira qué montaña hay. Tiene ahí arriba. Es muy guapo. De hecho, voy a parar un momento antes de continuar. Pero no sé cómo se llama. Mirad qué montaña tienen ahí enfrente. Mirad aquí está. Ostras, qué guapo. Ahí hay un nido de algún tipo de rapaz. Es espectacular. Bueno, pues vamos a continuar el viaje hasta el monasterio. Ya me queda poco. Y así que lo vamos viendo. Mirad, autóctonos, aquí también hay como majá. Se ve que hay como ganado porque tienen aquí puesta valla. Es el río Nejerilla. He bajado por este cañón para abajo que es precioso. Aquí también hay mucha vegetación. Aquí parece que hay como un corral de cabras. Qué zona más bonita. Se me hace raro ver corriendo el agua al contrario de mi zona. Por ahí he bajado por esa carretera, es preciosa. Mirad, un corral de ganado. Un río guapísimo. Debe de haber por aquí algo de ganado, ovejas o algo, o cabras. Porque esta tierra para cabras es buenísima. Es alucinante. Qué pena venir yo solo. No ha podido venir la jefa, ni los muchachos. Tendré que hacer este viaje. Tendré que venir por esta zona algún día con ellos. Una majada de cabras. Hecha de lancha, la misma tipo de piedra que tenemos nosotros allí. Pues aquí hay buena comida para cabras, pero está abandonada. Hace tiempo que no se abre la puerta de las cabras. No me digáis a mí que España no tiene cosas bonitas. Súper precioso. Toda esa garganta abajo he bajado. Así que nada. Vamos para allá que ya estamos llegando. Así que nada. Luego para allá de noche es peor. De noche no me gusta conducir nada, pero bueno. Lo que toca, toca. Saldré a las 6, ya es de noche y llegaré a mi pueblo a las 11. Aquí está como frío de agua, de nieve, aire así, cae algunas gotas. Pero una zona preciosa también está. Una parte nueva de La Rioja que no conocía. Así que nada, vamos para Extremadura. Que me trilla, que no se mienta. ¿Eh? Así que nada. Dejamos el río Nejerilla. Río Nejerilla, lo dejamos atrás. Venga. Pues aquí estoy en el monasterio este. Que es espectacular. Hace un frío. días de frío, pero bueno. Debe de ser así. Vamos a ver que tiene que ser aquí donde es la escuela de pastores. Espectacular. Un restaurante, comedor. Una niebla y un agua viene por ahí. Alucinante. Voy a preguntar a ver. Bueno, pues vamos abajo que no es aquí. Vamos aquí donde tenemos para dormir y para todo. Pero es en el pueblo.
Es alucinante. Voy a traer yo para acá a la mujer a pagarle. Aquí estoy sin internet, porque aquí no solamente en Sierra de Gata, por aquí también. Espectacular. Espectacular. Santuario. Oh, qué cosas, qué construcciones. Mirad. Mirad dónde están las vacas. Está como nevando. Ahí metidas en ese río. ¿No ves las vacas allá abajo? Lo que hace el ganado, ¿eh? Y otra colorada ahí, ¿eh? Mirad, es como nieve lo que viene por ahí. Agua como nieve. Nosotros a lo nuestro, al ganado. Nosotros siempre que salimos de los pueblos, nada más hacemos que ver ganado también. Ganado y finca de ganado. Así que nada. Bueno, también me gusta mucho también las infraestructuras antiguas. Es guapísimo el monasterio. No, pero no me quedo a dormir esta noche aquí. Me iré. Tenía anoche también la habitación y todo, pero va. Mirad, viene como nieve, mirad, esa montaña. Como nieve, nieve, nieve. Me quedo alucinado. Venga, continuamos. Es alucinante. Hemos dejado el monasterio. He subido toda esta carretera así por aquí. Es como un puerto, una carretera súper pequeña, guapísima, antigua, ancestral. Y la verdad que me estoy quedando sorprendido de lo bonito que es esta zona. Mirad. Vamos a... Voy a decir otra... Brieva de los Cameros. Allí voy. Y al monasterio iríamos a dormir si me quedo, pero no me voy a quedar. Mirad, es que vienen unas cuerdas de agua que flipáis. Esto es lo suyo, el campo. Ostras, qué bien. Yo pensaba que a lo mejor era una zona como la zona esta de los viñedos de esta zona, pero me he alucinado a las montañas que tiene aquí y el campo. Me encanta. Voy para allá a ver si llegamos, que ya llego tarde, pero bueno. Nunca es tarde si la dicha buena, dice la canción. Venga. Vamos para allá, vamos al ayuntamiento, yo creo que es el ayuntamiento de La Reunión. Preciosa estas montañas, de verdad. Y la carretera es una carretera paisajística preciosa. Años trabajando en esto y otras personas también hemos hecho trabajo sobre este tema y esto es así, herbáceo, después matorral, después... Si no hay, eso sucede si no hay interrupciones por alguna razón. Pero es que además suceden otras cosas también. Por ejemplo, los procesos erosivos. Vemos aquí la imagen como una zona que fue reforestada en el 50 con pino sin sienes y como el resto de los... Mirad qué pueblo más chulo. Mira, allá delante hay una oveja. Ahí. Y aquí arriba otra. Pastoría de ovejas. Y ahí va otra. Muchísimas ovejas aquí. Bueno, autóctono, vamos a ver un poco el pueblo mientras terminan de comer el personal. Que yo no soy de Barullo. De Peña. Mirad. Río Brieva. Oh, yo que sé, unos nombres más raros que nada. Vamos a ver la iglesia, lo que hay para aquí, Dagales, lo que hay para aquí. Ahora, ¿está una piscina o una fuente o qué es esto? Vaya lo bonito que es esta zona. Zona de sierra, pero de sierra, mirad. Ahí están las vacas. Mirad. Vamos a ver las vacas. Ahí las tenéis las vacas, ¿las veis las vacas? Vamos. Buah, 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 buah. Vosotros sabéis
¿Sabes el frío que hace para aquí? Frío de invierno, pero de invierno, ¿eh? Pero frío de verdad. Vamos, hostia, qué guapo lo que hay aquí, mirad. Fuente, la iglesia. Las 3:30 de un jueves del mes de noviembre. Creo que estamos a día... no sé qué día estamos. Luego lo miraré y lo diré. Bueno, pues vamos a seguir, que ahora vamos a la charla. Hasta luego. La verdad es que es muy bonito. Mira dónde están las vacas, ¿eh? Una pendiente altísima, altísima, ¿eh? ¿Dónde están, eh? Vamos, tropieza una vaca y vas rodando hasta el río. Bueno, parábamos donde estamos, se está celebrando la jornada de la Escuela de Pastores de La Rioja, que es aquí en una ermita, que es súper chula. Esto es... Me ha gustado mucho esta zona de La Rioja, os lo digo de verdad. Vais a ver ahora la iglesia. Mirad qué agua más bonita y cristalina. En esa iglesia, vais a ver qué bonita es. Es preciosa. Vaya portado más guapo. Pero quiere decir que sus depósitos sean para regar los arbolitos, o para regar los manzanos, más para riego que para... Vamos a ver, vamos a entrar. Bueno, autóctono, pues ya he terminado, son las 6 y algo y me voy pitando ya para Extremadura. Salí esta mañana de allí, de Extremadura, he llegado aquí, acabo de echar ahí un meeting, y ya pues me voy para Extremadura. Tengo aquí para pagar una noche en un hotel si me quiero quedar en el monasterio, pero no me quedo porque el ganar, ya sabes, prefiero dormir en Extremadura. Espero que tenga buen viaje, me quedan 514 kilómetros, así que nada, que paséis buen tema.